así se presenta la vida. Los hechos históricos, Hegel en algún lugar decía, los hechos históricos ocurren 2 veces. Y ahí viene esa frase. Y lo decía Hegel. Hegel. En un stand-up. En un stand-up comedy, sí. Sé que hizo ahí en el... El stand-up comedy de Hegel. Claro. ¿Cuál era el nombre de Hegel? Se llama Jorge. Pero George. Sí. George Hegel. Sí. O sea, algo así. George H. ¿Y por qué siempre wean George, que es difícil entender a Hegel? Porque... Yo nunca le digo a Hegel, pero... Porque yo no lo he leído en alemán. Y digo esto porque en alemán es imposible de traducirlo. O sea, como es las comas que ocupa, los puntos. ¿Cachai? Por el modo de usar verbos no queda claro a dónde va la acción de la oración. O sea, los alemanes entienden más a Hegel. No lo entiendo tampoco. Adorno decía esa weá, que él nunca había tenido la experiencia de perderse tanto y con Hegel ocurría ese fenómeno en donde no sabía qué chucha estaba diciendo. Pero realmente, o sea, bueno, si nadie lo entiende, nadie lo va a poder decir, pero ¿realmente el weón es seco? Claro. ¿O es de estos autores, weón, que entreveran el contenido para que se vea más bonito? No. Como... Es un weón complejo, pero que tiene weá espléndidas, digamos. Toda la interpretación de la modernidad la desarrolla Hegel. O sea, de esta época histórica de la modernidad, la noción de sujeto, las grandes distinciones de la modernidad que siguen rindiendo hasta hoy las desarrolla en su gran mayoría Hegel en sus sistemas culiados filosóficos. Pero yo no sé nada. Entonces tú dices que la traducción al español se pierde. No, yo diría que es un problema más profundo, que es de complejidad de la lectura, ¿no? Bueno, no lo voy a leer entonces. No leáis nada. Sabes que lo voy a dejar ahí en el estante, ¿no? Me voy a comprar un Hegel para principiantes. No, weón. Está bien esos libros a veces, pero hay veces que hay que leer mejor los autores. Sí, weón. Bueno, estamos grabando, ¿cierto? Parece que estamos... Querida Jo, ¿estamos grabando? Todo grabando. Bueno, comenzamos, señoras y señores. Comenzamos con una breve exordio, valga la redundancia, de Hegel. Bueno, en verdad... Eso va, lo ponemos al aire. Cualquier wea de Hegel. Cualquier wea de Hegel. Listo, ahí está. Sí, comenzamos este programa con Hegel. Un cualquier desvarío. wea. Un desvarío sobre Hegel y su obra intraducible. Exacto. Incomprensible. Incomprensible, en alemán. Bueno, amiguetes, volvemos. Charlas en un pueblo fantasma. Qué alegría estar junto a Manulete Ugalde. ¿Manulete dije? Manulete, sí. Manulete. Le agregué una U. Está bien. Reemplacé la O por una U. Manulete, me gusta Manulete, más. puta. Suena más reggaetonero. Manulete. Anuel, Anulete. Anulete. Eso no es un nombre en una pastilla anticonceptiva. Anulete. ¿En serio? Sí. Anulete. Anulet. Bueno, amiguete Manuel, qué agradable estar conversando con usted otra vez. Sí, el señor psicólogo, psicoanalista, psicólogo clínico, académico, asistente, ayudante de la cátedra de... Ah, no, pues ya eres profe titular. Yo te conocí como ayudante. Sí, pues uno parte de abajo, pues, bueno. Uno parte de abajo. Uno parte de abajo, el sacrificio. Del sacrificio. La trayectoria vital sufrida y precaria, que es lo que a la gente le gusta, Sí, weón. Veamos a Kenny Reeves en el metro, weón, siendo humilde. Eso, disciplina y voluntad. Disciplina y voluntad. Eso, que vuelvan Morandé con compañía. Sí, tenemos que hacer algo de nosotros mismos. Me gusta esta frase, quizás me pueda ayudar, pero nunca sé si parece que es de Sartre o no. ¿Cuál? No sé, yo le he leído muy poco a Sartre. Yo no lo he leído jamás, pero la frase la escuché por ahí y se la atribuyeron a él, que era que lo importante era lo que nosotros hacíamos de lo que hicieron de nosotros. No tengo idea, pero puta está la wea, buena. Está buena. Es cosa que la busqué en Google, pues, weón. A ver, la voy a buscar. Sí. Sí, así es. Lo que nosotros hacemos de lo que hicieron de nosotros. Iguals. Yo pienso que te gusta esa frase. Me gustaría. Me gusta poco. Sí. Bueno, amigo, bienvenido. Bueno, lo mismo digo, Edo Caroe. Iba a decir de nuevo mago, weón. Yo, ¿sabes qué? No voy a eliminarte el mago, weón. Hasta que no te eliminé el nombre que tenéis de Instagram, voy a decir ya, lo voy a hacer. El Egregio, nuevamente El Egregio, el grandioso, mago, humorista, comediante. ¿Puedes por lo menos tener la defensa? Comunicador. Edo Caroe, en el también micrófono 2.
Muchas gracias, amigo, por esa presentación. Pero ¿podrías tener la deferencia de poner la palabra humorista antes que mago? Perfecto. puedo A hacer- pesar de que en mi cronología fui mago primero, Claro. pero ahora Ya, me que dedico a la eres de comedia. orden de relevancia y no de temporalidad. Exactamente. Perfecto. Sí. Ningún problema. Comediante, o humorista, o chistólogo, Chistólogo. como decía mi abuelo. Ah, Cuando tu empezaba abuelo. Motín a Bordo en TVN, Ya. animado por Felipe Felipe Camiroaga, Camiroaga, que en paz que en descanse. paz descanse, decía, ya empezaron los chistólogos. Y ahí yo corría al living a escuchar los chistes. Chistes Mira. que después replicaba en el colegio. Ya. Ella las kermeses familiares y todas esas weas. Así es. Amiguete, hablando de humor, mira Ujú. cómo estamos linkeando todo. Todo. Chistes, humor, estuve en México hace poco. Así es. Por eso nos atrasamos en los capítulos. Sí. Y Sí. también porque habían muchas actividades reunidas, unificadas. Está ahí Es que lleno, este estudio está creciendo demasiado, Sí. estamos haciendo muchas cosas. como Simón Bolívar. ¿Cómo se llama? ¿Como el preuniversitario? Sí, no, ¿Qué era un instituto? instituto. Simón Bolívar Bolívar está creciendo. Está creciendo. Sí, pues. ¿Podremos comprar los derechos de esa canción ¿Te imaginas? y cambiarlo por Estudios Neverland? Neverland está creciendo. Sí, bueno, ¿se podrá? ¿O serán derechos, weón, ad Mira, eternum? quebró Simón Bolívar. No creció tanto que quebró. Como el sueño bolivariano. Sí. Como la República de Bolívar. No diré esto para la gente que... Ya. Son bromas, son bromas. Bueno, entonces comenzamos este programa. Te decía lo del viaje a México porque me sirve la experiencia, Ujú. Como que viví. catalizador. nos sirve como introducción Ujú. al tema que vamos a abordar, espero, de la mejor manera posible, que es la cultura. Yo puedo hablar desde mi arista, que es el humor. Por supuesto. Que es el área que domino. Porque de eso se trata este podcast. Un comediante y un psicólogo. Un Claro. comediante y un académico. Claro, el particular punto de vista de un académico y un Sí. humorista. El particular punto de vista donde convergen donde, claro, confluyen las visiones de un académico que ha leído muchísimo, que basa su vida en leer. Ah, sí. Tú vas con un libro a todos lados, güey. Antes No, yo ya me- no. Con un iPad. Con un iPad. Sí, porque ahí tengo los libros. Claro, es poco romántico eso. Poco pero- romántico. Mm. Sí. Pero antes siempre andabas con tu libro. Que no tenía plata para un Y nos reíamos de ti porque estabas en los carretes leyendo. leyendo, güey. Sí. Sí. Puta. Y ahora todo un académico de prestigio, con 2 carreras a cuestas. Y una deuda millonaria. Ya, la particular, eso es Charlita en un pueblo fantasma. La particular visión de un académico, un comediante, en donde conversamos sobre algunos temas de interés, primero propio de nosotros y luego de la gente. Así es. Gracias por escucharnos. Antes de ir al tema, el capítulo anterior fue bien escuchado, no tanto como el resto, porque fue un capítulo bisagra, como le llamamos. Bisagra, sí. Pero deberían escucharlo igual porque está bueno. Sí, sabéis que salieron cosas buenas. La gente, yo no le tenía tanta fe a ese capítulo bisagra, la verdad, Mm. pero recibí hartos comentarios y gente se sintió interpelada, le permitió reflexionar. Además, se empezaron a preparar para lo que venía, que era la temática de la cultura, un tema bastante relevante, y también para, como lo adelantamos ya en el capítulo pasado, para conocer algunos de los entretelones y tras bambalinas de tu viaje a México. Los entresijos del viaje a México. Y sí. Y sí. Bueno, el capítulo pasado sirvió para cerrar el tema de las emociones, Así es. eh, Simbólicamente. para darle un cierre simbólico y para anunciar el tema que viene, el capítulo bisagra, la cultura. Bueno, ¿cómo vamos a partir con esto, amigo? Porque Tal vez, como lo hacen los abogados, como lo hacen gran parte de los académicos, hay que distinguir. hay que distinguir. Hay que Es hacer... lo único que me quedó de mi carrera. Hay que distinguir. Y lo distinguido también te quedó, bebé. Muchas gracias por esa apreciación, Por Manolete. favor. Pero Me hace sentir bien. mírenlo. Me valida socialmente. Lo único que diría es que aquellos que solo ven Charlita en Pueblo Fantasma o aquellos que no tengan estudiosneverland.com puedan adquirirlo, conseguirse, no sé cómo se hace la weá, pero para que puedan ver la pintaza de Edo Caroe. Para que Me puse sepan- lo primero que encontré. Sí, tenéis puras cosas maravillosas. Sí, porque esto lo pueden ver. Oye, mira, hay un nuevo plano ahí. Me gustó ese. Está como más arriba. Uy, ¿verdad? Sí. Está más arriba. Está bonito. El set, mira cómo va. Ya hay color. Ya hay color, Dios mío. Ayer estuvo la querida Barb haciendo Poniéndole color, bueno. Poniéndole bueno en el set. Sí, cada vez Bueno, más. nos pueden escuchar gratis en Spotify, como probablemente lo están haciendo, y también nos pueden ver en estudiosneverland.com. Solo necesitan suscribirse y además pueden ver todos los capítulos hacia atrás y pueden también disfrutar del contenido que hay en Neverland. Y es hacer una- comentarios.
y hacer comentarios. Es una buena experiencia ver este podcast porque nos ponemos lindos, nos preparamos, yo ya solucioné el tema de mi acné, por lo tanto no necesito maquillarme tanto, Ujú. y nos vemos bonitos con Manuel, y el trabajo de edición que hace la mesa técnica Es palpico. que es bacán, porque van poniendo dibujitos de lo que hablamos, van poniendo los autores, ponen los libros, dónde encontrar los libros. De verdad, es un muy buen trabajo audiovisual, así que espero que no solo lo escuchen, sino que también lo vean. Sí, sería maravilloso. Es un gran trabajo que vale la pena verlo. Bueno, amiguito, una de las cosas que me llamó la atención de este viaje a México, fui a hacer humor, fui a probar mi material y también a crear otros chistes para mi nuevo showcito. Elegí México porque necesitaba enfrentarme a un público completamente ajeno, distinto, que no me conociera en lo absoluto. Y así fue, nadie tenía idea de quién chucha era yo, porque es impresionante cómo puedo llenar acá un Movistar Arena. Dos, para ser preciso, dos. Y después, y después un par de kilómetros más allá, no eres nadie. No eres nadie, nada, Nada. absolutamente nada. Así es. Así que me estuve presentando en algunos micrófonos abiertos, que son instancias donde los comediantes prueban chistes, 10, 15 minutos. Estuve pululando por todos los bares de comedia de México y ahí me di cuenta que hay muchas cosas que no funcionaban. Y yo lo atribuí a la cultura. No solo yo, sino que también las personas que me acompañaron, mi hermano. Así, bueno, puede ser algo cultural también. Eso era como lo que más salía a flote. Claro. Quizás estos chistes no funcionan porque esta visión es particular de otra cultura. Tú vienes de otra cultura. No estoy diciendo que me fue mal en México. No. O sea, que me fue mal, sí. Pero, Ahora lo estás diciendo. pero también me fue muy bien. Claro. Me refiero que fui a eso, como a probar cosas, a fracasar, a intentar descubrir de qué se reía el público mexicano sin saber nada al respecto. Y me pasó eso, muchos temas, muchas palabras, muchas formas de conducirse en la vida cotidiana que no les hacían sentido. Entonces, toda esta explicación que sale debe ser algo cultural, ¿será lo más apropiado como explicación? ¿O será simplemente una especie de parche? ¿Tiene que ver realmente la cultura en esto? ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es la diferencia entre la tradición, los hábitos, La rutina. las costumbres? ¿Es algo que engloba todo? Me gustaría que con esto demos pie al... Sí, y ir iluminando también la experiencia de extranjero que tuviste allá en México también, porque eso permite habilitar y pensar todos esos traspiés que tuviste y también esos encuentros, porque me imagino que no solo hubo traspiés, sino que también debe haber ocurrido ese curioso fenómeno en donde habían cosas que sí calzaban. Bueno, me gusta eso, que yo me centré en la parte negativa, o sea, si es que se puede llamar negativa, es decir, donde no hubo encuentro, Claro. donde en realidad hubo una brecha, Una brecha. y no nos claro. pudimos entender. Pero claro, pues, también hubo risas, y si hubo risas es porque mi visión de las cosas, de lo cotidiano, de lo real, que es básicamente lo que hace un comediante, observar la realidad y por más cruda que sea, tratarla con cierta ligereza. Claro. Claro, pues no había percatado que si hubo risa, hubo encuentro. Exacto. Entonces hay algo ahí que culturalmente puede ser similar. Es decir, lo que puede haber ocurrido que no eran tus primeros repertorios a ser usados, Ujú. y luego empleaste otros y resultaba que funcionaban mucho más que otros. Y todo eso tiene que ver con algo que llamaríamos, entre comillas, cultural. Y sí, pues y ahí viene el primer problema, yo pienso, de la cuestión de la cultura, que es una cuestión conceptual o terminológica. Como decía al final del capítulo anterior, de alguna forma el concepto cultura parece ser como la quinta esencia de lo humano, ¿no? Como ese elemento que hace que los humanos seamos propiamente humanos, parece ser que sería la cultura. Claro, Sí. o sea, lo que es como lo que permite la vida colectiva. Exacto. En algún punto, ¿no? Porque no solo eso lo permite, no solo la cultura. Pero parece que es un elemento esencial o estructurante de lo humano, de la convivencia, de lo social, de lo político, de lo económico, etcétera, etcétera. Y ahí es donde habría que preguntarse qué diablo significa la cultura, y eso es un primer escollo, un primer problema, porque la noción de cultura es un concepto sumamente polisémico. Es decir, que no se puede remitir a una única definición. Es decir, ¿cómo es posible de que en un baño de un restaurante popular acá en Chile uno va y dice no orine fuera, demuestre su cultura, ¿sí?
sea Claro. equivalente a que hay un ministerio de las culturas, las artes, ¿cierto? Y el patrimonio. O que hay algo así que se llama, que este equivalente, demuestre su cultura a una idea como cultura de la cancelación. O que hay alguna noción así como alta cultura, baja cultura, Claro. cultura popular, apropiación cultural, ministerio de agricultura. La palabra cultura está en cuestiones No, en demasiado verdad. distintas. Po, Mm. weón. Multiculturalismo. Es una palabra que escuchamos a menudo y que no logra ser suficientemente desentrañado el significado. Y eso nos obliga a revisitarla, a pensarla, porque para emplear adecuadamente una herramienta conceptual, ¿cierto? O una palabra, tenemos más o menos que entender cuál es el campo semántico al cual se allana, al Ujú. cual cabe, etc. Y ahí yo creo que viene el primer problema porque o sea, la palabra agricultura, ¿por qué tiene la palabra cultura adentro y también el Ministerio de la Cultura, etcétera? Claro. Agro, que viene del estilo musical Por supuesto, conocido como agrometal, nu metal. eso, Acá se conoce como agrometal. sí, po. De hecho, acá el ministro de Agronomía le Claro. puso agrometal a Es eso. un integrante de 2X. Sí, lo financia a Colún y Loncoleche al agrometal en Chile. Agro, ¿de qué viene agro? No tengo idea. De agrar. De agrario, po. De Sí, po, agrario, sí, de po. agrar, de arar. Claro, claro. Sí, pues y ahí es donde viene, entonces, lo que, si se acordarán aquellos que escucharon el capítulo pasado, si no, los invitamos nuevamente a leerlo, nosotros señalamos que este capítulo iba a estar un poco vinculado a la obra o al pensamiento de Néstor García Canclini, ¿no? Que él nos iba a prestar una primera ropa, un primer marco para el cual entender esto. Y eso, lo que él dice en su texto Cultura y Sociedad, una introducción, es justamente que esta pluralidad de usos y sentidos que tiene la idea de cultura obliga necesariamente a hacer un recorrido histórico. Acá no vamos a dar toda la lata, pero creo que es importante siempre para poder dar cuenta de al menos la amplitud del campo semántico o la trayectoria del campo semántico, es decir, del significado que tiene una palabra, ir a la etimología, es decir, al origen de la palabra cultura, ¿no? Y el origen de la palabra cultura, en este bosque de definiciones, el origen, ¿cierto? Viene de un vocablo latino, ¿sí? No latino de latinoamericano, sino latino Del del latín. latín, De ¿cierto? la antigua Roma. Exacto, que significa colere, viene de colere. ¿Y qué eso significa? Colere significa cultivar, colonizar, ocuparse de algo, atender, conservar. Entonces, También es polisémico. es polisémico, pero tiene que ver con la idea de cultivar, ¿sí? De hecho, tiene que ver, y ahí viene el primer campo semántico que una y otra vez vamos a escuchar al interior de la palabra cultura, que es la relación que tiene la cultura, como este cultivar, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, agricultura viene del agro y de cultivar, de sembrar, ¿cierto? De hacer crecer. Viene de... ¿Por qué agro me suena que viene como de agreste, como de algo... O sea, yo creo como, que... como de algo que no tiene nada y que hay que... Está bueno eso. Yo creo que sí. No lo busqué para este capítulo. No sé toda la... No, tampoco se me ocurrió ahora. Sí, pero yo creo que agro y agreste deben venir más o menos de lo mismo. Pero que se dice agreste. Áspero, inculto o lleno... áspero, inculto o lleno de maleza. Mira. Sí, terreno o campo. Rudo, tosco, grosero, falto de urbanidad. Y falto de urbanidad. Falto de urbanidad. Tosco, grosero, falto de urbanidad. Claro, agricultura. Agricultura, sí. Po. Entonces, el punto que me parece interesante de eso es justo lo que tú acabas de abrir y que no tenía idea, y es la idea de que el cultivar supone eso, supone una relación entre la actividad de lo humano con lo natural, ¿cachai? Ok. Entonces, ese es el primer punto en donde uno... O sea, ese punto de interacción entre lo que está, entre lo que nos es dado y lo que hacemos. Claro. O sea, lo que hacemos en relación a eso que es dado. Justamente. Ahí hay un punto.
ahí está la cultura, ¿no? Ajá. Eso sería lo primero la primera definición de cultivarse, de cultura, que se desarrollaría, o una de las primeras acepciones o aperturas que se abre desde Roma en adelante, desde el latín, colere. Y creo que es importante porque pone en primer juego algo que va a ser, que una y otra vez va a aparecer en la disputa de lo que es la cultura, ¿no? Esta tensión que existe entre naturaleza, ¿cierto? Cultura o animalidad, bestialidad, Claro. barbarismo y civilización. ¿Se entiende? Como que ahí hay una primera Como ese tensión. debate del último tiempo sobre qué es natural y qué es una construcción social. Claro, justamente. Mm. Entonces, eso es el primer punto en donde vemos la weá de la gran tensión de la cultura. Pero no es solo eso, sino que también tiene que ver con la cultura, en esta primera acepción más etimológica, tiene que ver con la capacidad que tenemos de construir y de sostener nuestro hogar, nuestro hábitat, ¿cachai? Ujú. Esa es la relación de cultura. Es decir, allí donde nosotros sembramos algo, ¿cierto? Y hacemos emerger algo que nos es útil, que nos da vida, que nos da goce, como un paisaje, porque en general la idea de cultura estaba muy vinculada a la idea de paisaje en los latinos, ¿ya? Ujú. En los romanos, qué sé yo, y todos estos hueones. Entonces Entonces, estamos viendo esto como herramienta, la cultura como una herramienta. la cultura como un acto técnico, más que como una herramienta. Porque para la cultura se ocupan diversos tipos de herramientas, pero tiene que ver con el construir algo nuestro, el propio hogar, la propia casa, ¿cachai? Claro, pero al momento de como de formar algo, o sea, Ujú. porque me estoy remitiendo a esto del campo, donde no hay nada, crear algo. A Claro. través de actos, a través de la palabra, se va creando algo. Sí, Entonces tienes esto, desde el lenguaje hasta los jarrones, hasta las camas, no sé, todas las construcciones que se puedan hacer, es donde estás formando algo, pero esas son herramientas para lo que tú dijiste que era mantener ese hogar. Entiendo que hogar no lo estás usando como casa, como casa, sino claro. como el un lugar de lo espacio donde vive propio. una colectividad, eso. Sí, sí. Entonces, claro, Justamente. de lo que se echa mano es a la cultura, como una herramienta. Es que, Es lo que, es que claro, porque lo estoy ahí, pensando como una herramienta, como un martillo, así como... Pero es a lo que se echa mano para poder claro, sustentar esa vida colectiva. claro, por eso yo le dije técnica, porque una tecné es La tecné. la tecné, que es como un arte, en ese Claro. sentido de un oficio, es una práctica, ¿cierto?, transmitida que Ujú. permite moldear y modificar las cosas. En ese sentido, porque, claro, no es No solo es un una herramienta. saber. Puede ser un saber hacer, puede ser una herramienta, puede ser todo eso, ¿cachai? El conjunto de cuestiones. Por eso prefería decir más bien una técnica, en ese sentido de tecné, más que una pura herramienta. Porque puede ser una operación, puede ser una relación, puede ser como lo que tú acabas de decir, solamente que una palabra un poquito más amplia que herramienta. ¿Te gusta corregirme puras weas? Y vos, weón. Ya. Ya, Puta la wea. Pendejos ya. Ya, retomemos. Retomemos. Retomamos. Bueno, entonces, yo creo que ahí es importante, ¿no?, comentar esto porque ahí va a haber una primera insistencia, como decía Juan, en la temática de la cultura y que es problemática por lo mismo, ¿no? Y es la idea de que es lo que hay que hacer siempre es hacer ingresar a lo agreste, a lo incivilizado, Ujú, a lo no urbano, a lo rural, a la cultura. Es decir, tenemos que forzar con nuestras técnicas, con la educación, ujú. con el cuidado, que algo que es de una forma sea de otra. ¿Cachai? Entonces, esa es una cuestión que me parece sumamente relevante porque plantea la primera tensión, o sea, una doble primera tensión, ¿no?, entre naturaleza y cultura, que es lo que acabo de comentar, que es lo que viene antes de la intervención del hombre y luego de la intervención del hombre. Y por otra parte, no, insisto en el punto, en lo incivilizado versus Ujú. lo civilizado. O sea, cultura como civilización, como educación, ¿cachai? Como Ujú. refinamiento. Y ahí hay un primer punto que me parece súper importante de la cultura y que tiene que ver con el tema de que allí donde intentamos, desde esta definición latina,
allí donde intentamos de pensar la cultura, siempre hay una valoración, ¿cachai? Una evaluación. Ujú. Porque todo lo que no es cultural es negativo, es bestial, se sale de los bordes, es delirante, ¿se entiende? Y todo lo que está adentro de la cultura es algo que tiene que ser protegido, velado, enseñado, apropiado, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, los romanos, en su definición de cultura, suponían que estaba el mundo de los bárbaros, que eran los extranjeros, Ujú. y su propio mundo. Entonces, ellos consideraban, y acá viene el primer punto o el segundo punto que me parece sumamente relevante. Si uno piensa la cultura de los romanos, que retoman a los griegos fundamentalmente y los repiensan, los traducen, etc., lo que intentan de hacer siempre, en todas estas tensiones y ambivalencias, es siempre rescatar, trabajar la herencia, ¿ya? El generar un legado y un testimonio de eso que viene del pasado y que merece ser conservado, y al mismo tiempo masificarlo. Entonces, todos aquellos que se resistan a eso que es lo propiamente civilizado, culto, valorable, tiene que ser aplastado, transformado, cambiado. No se puede permitir lo bárbaro, no se puede permitir lo Ahí extranjero, entra la acepción de colonización, ¿o no? De la etimología que decía justamente. cultivar, colonizar. Cultivar, buena, sí, justamente. Mm. O sea, colonizar tiene que ver con llevar la cultura o llevar la civilización Ujú. allí donde no hay nada, donde hay, nuevamente, naturaleza entendido en el sentido de que de la Edad Media, y esto lo desarrolla Michel Foucault en La historia de la locura, de modo muy, muy notable, que dice que la locura y la animalidad y la naturaleza eran conceptos que estaban juntos. Y se trataba de lo absolutamente desordenado, monstruoso, Ujú. que no tenía ningún como orden, que era casi fantástico, ¿no? Es como previo a cualquier, a que la racionalidad lo tocara, ¿ya? Entonces, lo que viene en la civilización, si te fijáis, acá hay toda una cuestión de que lo civilizado o lo culto es lo hermoso, lo bello, lo excelso, lo verdadero, Ujú. lo racional. Tiene todos los atributos positivos esta definición de cultura. Entonces, la labor de colonización también viene en parte, o sea, en realidad colonizar viene de Colón, pero Mm. lo que implicaba la colonización era justamente la gran obra de culturizar a los incultos, a los terrenos agrestes, secos, anecúmenos, Mm. inhabitables, etc. Anecu. ¿Por qué te reís de...? Qué buena palabra, weón. ¿Te acordáis? Fue lo que más me quedó de todo lo que estáis diciendo. Weón, no te acordé de nada. Pero, Anecúmeno, anecúmeno. Sí, pues, weón. Muy bueno. Es que muy bueno, weón, no fue un Muy chiste. buena no sé. Sé que me gustan las palabras, pues, weón. Me gusta cómo suenan. Anecúmenos. Anecúmeno, sí, pues. O sea, lo anecúmeno es lo inhabitable, Ajá. ¿cachai? Entonces, ahí viene, yo creo, un tema súper importante, que es la cuestión como... Y esta es la primera, lo que dice García Canclini, aquí emerge el concepto idealizado de cultura. Y es que la cultura es algo que debe normativamente ser impuesto porque es legítimo que sea impuesto, porque es como las cosas tienen que ser, Ujú. ¿cachai? Ya, entonces ya imagino que para dónde va esto. En algún momento va a entrar la noción de control, la cultura como dispositivo de control, o la cultura como dispositivo ¿Por qué hegemónico. ¿Por qué o... ponís cara anti frente amplio, güey? No No, quería te que sonara estoy- así, pero imagino que Sí, va para po, allá. va para allá, Ya, po, va para allá. ya. Pero en un punto, es que eso es lo que quiero decir, que no es tan así, porque esta definición es súper ambivalente, en el sentido que no quiero que se confunda la gente ni tú, Ujú. pero lo que quiero intentar de decir que la noción de cultura, tal y como se define o se sugiere desde su etimología, tiene que ver con un esfuerzo humano por trabajar la tradición, Ujú. por generar herencia, por cultivar, por cuidar, cultivo y cuidado vienen de la Sí. misma raíz, digamos, e intentar de que eso se transmita. Y eso suena algo relevante, pues, weón. Mm. Pero la pregunta es, o sea, lo que acepta inmediatamente esta definición y no lo problematiza es que
transmitir, heredar, difundir, conservar, exponer, multiplicar, socializar, inmediatamente es legítimo. ¿Cachai? O sea, no se pregunta cuál legítimo es. No, acepta que hay un patrimonio, otra palabra, o una herencia, un patrimonio cultural o una herencia que tiene que ser necesariamente transmitida infinitamente por las generaciones. O Y sea, tiene que hay ser tres cuidada. palabras que empiezan a surgir de todo esto, que es como preservación, conservación, o probablemente entra ahí el tema del conservadurismo, Claro, y la herencia. la herencia, sí. Ajá. Creo que eso es como es lo clave en esto, la cantidad de acciones, de saberes que es necesario mantener Claro, y transmitir para que esa generación vuelva a transmitirlo. justamente. El punto es que uno entiende entonces que hay toda una tradición o un acervo, ¿cierto?, del oculto Ujú. que va desde Roma, pasando por los europeos, etcétera, hasta efectivamente lo que tú ponís como punto, la colonización, ¿no? Y la colonización lo que se hace es decir que es todo el gran dilema del, del siglo del siglo XIX en Latinoamérica, que está sintetizado en una frase de Sarmiento, que es civilización y barbarie. O más bien, civilización o barbarie. Que es la gran pelea, que es como la barbarie es el gran desorden, el zorral, la anarquía, versus el orden, la tradición, la cultura, el progreso, ¿cachai? Entonces hay una visión súper normativa de que se entiende como cultura valiosa, cultura refinada, cultura ser educada, de aquello que no vale la pena, ¿cachai? Claro. Bueno, básicamente lo que pasó con la invasión española. Justamente. O sea, acá ya existía una cultura, Claro. una cultura rica en muchos aspectos, Sí. incluso con el tema astronómico, que no es una hueá simple. Yo ahora en México tuve la oportunidad de ir a ver algunos museos y algunas cosas, weón, y es impresionante los avances y la cultura enorme que había. O sea, cultura, entiéndase como lo estaba mencionando ahora, como ese conjunto de acciones, de saberes, de herramientas que se van preservando. Eh, pero en España eran considerados, ni siquiera eran considerados humanos. No, pues. Por supuesto que no. En donde, claro, o sea, se les despojaba de su calidad para poder. Es como una tabula, claro, lo de la tabula rasa, es decir, aquí no hay nada y hay que empezar a edificar con nuestros saberes y nuestra técnica, nuestras herramientas. Entonces, claro, también tiene un aspecto, el aspecto colonizador, pero algo que desconoce al otro para poder pasar por encima. Claro, justamente porque parte de la noción o la idea idealista de cultura, que es la que tú estás justamente proponiendo en el choque de civilizaciones en la colonización, que ahora se entiende así, pero en ese entonces no, lo que partía era de una idea evolucionista de lo que era la cultura. Bueno, yo no sé, pues hasta primero medio se supone que nos habían hecho un favor. Sí, pues, weón. O sea, era el descubrimiento. El descubrimiento, justamente. O sea, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente, varios siglos, para que se le llamara luego en un momento el encuentro de dos mundos. El encuentro de dos mundos. Qué eufemismo, sí. es como decir pronunciamiento militar, Sí, po, sí, weón, sí, la sí. weá. Qué encuentro de dos mundos, ¿cachai? Y en otro momento, y actualmente mucha gente ya le está diciendo la colonización de América, ¿cachai? O el genocidio americano. Porque efectivamente lo que ocurrió fue eso. Y eso se sostenía en una idea, que justo lo que te acabo de comentar, de un desarrollo progresivo de lo que es la cultura. Porque, insisto el punto, cultura y razón, ilustración, toda esta idea, ¿no?, como del progreso, iban de la mano. Entonces se suponía, al estilo del modelo darwiniano, que íbamos desde lo más poco desarrollado, lo más cercano a la naturaleza y a la animalidad, es decir, como dice Foucault en La historia de la locura, como la sin razón, que es el inverso de la racionalidad, hacia lo más enorme, inteligente, cercana a la verdad, que es la racionalidad. Y entonces ese proceso había que ir progresivamente haciendo modificaciones. Entonces uno llega y dice, ¡ay, qué bonito lo que tienen los latinos, no sé, los indios! Pero en realidad tienen que
hacerse pico todo esto porque hay que sentar de verdad la cultura de la razón, por decirlo así. Ujú. ¿Cachai? Y ese es el primer modelo. ¿Y por qué es importante? No es solamente como un testimonio de algo que es inevitable enunciar, y es que debido a la cultura, ¿no? Muchas invasiones, matanzas, genocidios se han realizado en nombre de la cultura. No es meramente como testimonio de ese pasado, ¿no? Violento, sino que yo diría que en muchos casos al interior de lo que entendemos por cultura, lo que uno entiende por cultura, suele haber un dejo de que creemos que aquello que nosotros entendemos por cultura está más cercano a la verdad, está más cercano a lo bello, está más cercano a lo hermoso, lo estético, lo adecuado, lo moral, etc. Entonces, si te fijáis, muchas veces, sean personas de izquierdas, de derecha, progre o conservadores, consideran aquello que no les hace sentido a sus propias afinidades, como ¿qué va a ser esa wea cultura? Es una mierda. Pero eso puede ser porque tenemos muy ligado el concepto cultura a conocimiento Claro, y como algo finito. O sea, durante mucho tiempo se creyó que el conocimiento era algo finito. O sea, mientras más conocíamos, el espacio de lo desconocido se iba achicando. claro, Como que fuéramos a llegar a un tope donde lo íbamos a conocer como todo. progresivamente. Claro, pasa claro, esa como si idea. fuera una trayectoria clara, Exacto. desde dónde partimos hasta dónde tenemos que llegar. Pero claro, después no, pues nos dimos cuenta, sobre todo con los debates del último tiempo, inteligencia artificial incluido, que mientras más conocemos, esa brecha de lo desconocido aumenta también. Claro, justamente. Pero también está esa noción de la cultura ligada a lo que uno conoce. Pero como al conocimiento como saber, no solo como práctica heredada. Como sino, saber, eso es, pero sí. como saber verdadero, Ujú. como saber adecuado, como saber, por eso digo, que está valorado como positivo. No es cualquier conocer, ¿cachai? Como que en el fondo cuando yo denosto prácticas culturales, no sé, a los chamanes, a las machi, Mm. ahí hay saber, pero yo diría, no, pero es un saber de mierda. Un tipo que cree solamente en el saber occidental, técnico, científico, diría, eso no es saber, eso no es cultura, ¿no? Por eso lo que quiero decir es que cuando, no sé, estoy pensando que es una cuestión que vamos a hablar en 2 capítulos más, que a mí me interesa, Ujú. que tiene que ver con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado a gente progre, muy abierta, que le echa la culpa al reggaetón, a la cultura del reggaetón, como gran causa de todos los males, ¿no? Y allí es lo que yo creo que hay un problema, ¿no? Porque habitualmente, entonces, ¿cómo se cura este problema del reggaetón, por decirlo así? Mm. Y ellos dicen, leyendo cosas de verdad, escuchando buena música, como educándose, ¿no? Y como si el reggaetón fuera casi lo más cercano a la animalidad, ¿no? No solamente son temas de armas, pistolas, bling blings, una cultura narco, etcétera, etcétera. Que efectivamente hay elementos de eso, sin duda, pero no se podría reducir a eso. Entonces lo que quiero intentar de comentar, de comunicar en este contexto, tiene que ver justamente con eso, que sigue habiendo en cierto sujeto un resabio de una idea elitista de cultura. Es decir, que la cultura, o sea, aquello que consideramos como cultura, es solamente lo que nos acerca al conocimiento verdadero, al conocimiento de lo hermoso, al conocimiento de lo bueno, moralmente hablando. Y allí, ¿Y de estatus? Entra ahí, imagino, la idea de estatus. por supuesto, sí, sin duda, sin duda. Sí, entonces ahí yo creo que hay un problema o una tara o algo como una cierta piedra en el zapato que queda en la cultura, que me parece muy reaccionario y muy conservador, suponer que hay algo así como una buena cultura y una mala cultura como por esencia, ¿no? Como si Schoenberg fuera buena cultura, como si... ¿Qué es Schoenberg? Schoenberg es una cerveza. No, mentira, un compositor. Puta el culiao. Te juro que me imaginé una botella, güey. No. Bueno, es que suena como un... Schoenberg, sí, suena como una... Como un chop. Sí. No, pero bueno, digo, no sé, Stravinsky, Schoenberg, estoy inventando, ¿no? No estoy inventando, estoy diciendo algunos o Sibelius o Mozart, ¿cachai? Como que ahí estuviera la cultura
realmente a lo refinado, mientras que en los ruidos guturales del reggaetón o del metal estaría algo así como la perdición, la animalidad, ¿cachai? Entonces yo creo que hay una primera tara que esta definición inicial de cultura entendida como el cultivo de la tensión entre civilización y barbarie, entre naturaleza y mundo absolutamente civilizado, ¿cachai? Como cercano a lo racional, que se sigue operando una y otra vez. Y yo creo que ahí hay un problema. Yo creo que eso es una cuestión que hay que dejar de lado. Pero no puede ser algo funcional también. O sea, que como que la cultura no es solo una, sino que hay distintas culturas. Y finalmente elijo y me adhiero a la que más me sirve. Más me sirve. Pensé en ese meme Qué de Messi. Deja ¿no? pensar en memes, weón. ¿Por qué, güey? Si los memes son cultura, hermano. La verdad. La cultura del meme. La cultura del meme, pues, weón. Entonces, pero yo creo que ahí... Pero por ¿se eso, entendió la weá que dije? sí, Ni siquiera no la procesé muy bien, pero... Pero ahí te iba a contestar. Ya. Yo la procesé. Ya. A pesar de que hablé del meme me sirve Ajá. de Messi. Es bueno. ¿Me sirve ese? No, aparece un Messi con ¿Ya? como lentes de sol. Ah. Y dice, me sirve como... Bueno, Ya. pico, da igual. Una mierda, weón. Los chistes no hay que explicarlos, weón. Sí, ese es el gran problema, weón. Pero bueno, lo que tú dijiste, yo estoy de acuerdo. O sea, en pensar esto que tú estás diciendo, porque claramente, y esto es lo que ocurre, o sea, déjame situar tu pregunta y la contesto, Ajá. ¿ya? Justamente lo que empezó a ocurrir luego del siglo XIX y siglo XX, con el nacimiento, que esto es algo que igual vamos a hablar un poquito el próximo capítulo, con el nacimiento de los estados-nación, es decir, de la idea de que existe una identidad nacional, Sí. que creo que es súper relevante, y que las naciones primermundistas, más avanzadas, empezaron a ir a visitar las culturas exóticas, las culturas extranjeras, las Claro. culturas totalmente otras, ¿no? Entonces, Como Copiapó, como Copiapó, Arica. Parinacota, Rancagua. Saludos al norte de Chile, Talca. nos escuchan harto. No, sí. ¿Ya? Pero, qué hijo, weón. Ah, weón, me sacaste de mí, weón. Ya, ahora sí. Pero estuvo bueno. Ya, entonces, la weá es que estos primeros mundos fueron a culturas exóticas, que estuvo muy de moda durante el siglo XX, durante las primeras décadas y la primera mitad del siglo XX, donde emerge con fuerza la antropología o la etnología. Entonces los hueones van y se ponen a mirar, sobre todo en el caso francés, van a África y dicen, oye, hueón, calla las hueas bonitas que tienen estos guayos. Y quedan asombrados por la dimensión compleja de la cultura, que ya no podía ser entendida como cultura primitiva, ¿no? Primitiva así como primario, como lo primero y luego vienen cosas más complejas, sino que tenían niveles de complejidad y desarrollo que eran asombrosas, ¿no? Entonces, en ese punto, la antropología dice, oye, weón, ¿y si nos hemos equivocado todo este rato? Y en verdad estos weones no están más cerca de los animales. En verdad no son más salvajes, no son un buen salvaje. Esto está en distintos autores como Malinowski, Lévi-Strauss, hay un montón de autores. Los Argonautas del Pacífico Sur, creo que es el nombre del libro típico de Malinowski, donde estos weones iban como Indiana Jones, pues, weón, ¿cachai? Como la weá un poco ridícula, ¿cachai? Como pensar que vaya a otro culto, o sea, vaya a Copiapó y vaya vestido de Indiana Jones, ¿cachai? Como absurdo. Entonces, pero ellos iban así vestidos, ¿no? Como a hablar con los buenos salvajes, etc. Y se dan cuenta que hay todo un problema ahí, ¿no? Y que en realidad parece que, y ahí viene lo que tú estás diciendo, no son peores culturas, la nuestra no es una cultura mejor, son culturas distintas. Y en ese punto, en donde todo el idealismo cultural, que supone que habría una asimetría entre una cultura que vale la pena y otra que vale la callampa, Claro. Emerge un segundo movimiento desde la antropología que plantea algo así y que le denomina, que lo vamos a hablar con mayor énfasis, me interesa hablarlo con mayor énfasis el capítulo próximo, el relativismo cultural. Es decir, que cada grupo humano genera, ¿cierto? Responde
a cierto contexto. Exacto. Responde a cierta geografía, a cierto territorio, a ciertas demandas y problemas históricamente localizados, y que esas formas de responder son novedosas y se ajustan al nivel de problemas que tienen, al nivel de desarrollo de los medios y los modos de producción económica y laboral que tienen. Entonces eso también está ligado como a lo evolutivo. Es que el punto es que la cultura no sería más o menos evolucionada, sino que... No me refiero a eso, sino que la evolución también tiene esa respuesta al contexto. ¿En qué sentido podéis desarrollar la No idea? puedo desarrollarlo. No puedo, pues, amigo, si no tengo estudio al respecto. No, solo que, pues, pero ¿cuál es tu hipótesis? puta, pero que la weón? gente que, Pues no para sé, entender lo que la- si no te estoy... No te estoy haciendo una prueba, güey. Quiero saber qué pensáis, güey. No, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en Australia, en Oceanía, se evolucionó distinto a Alaska, por ejemplo. Ah, ya. Porque las condiciones eran distintas en cuanto no sé, güey, al tamaño de ciertas extremidades, del color de piel. Lo podemos ver en los animales y en los humanos. O sea, Sí. y esas mismas posibilidades evolutivas, que fueron distintas, güey, en todas las partes del mundo, Claro. debido al clima, debido a las condiciones Claro. geográficas, a la orografía, bueno, un montón de weas, fueron desarrollando cultura también. Estoy de acuerdo. Ya, a eso voy Absolutamente. Ajá, Por ya. eso te preguntaba. Ujú. Porque no entendía en qué sentido evolución. Porque pensé que dijiste evolución como sinónimo de desarrollo y progreso. Pensé que lo estabais pensando así. No. Decía que cómo la cultura, es decir, esas prácticas y esos saberes, se van naciendo y se van transmitiendo, pero también de acuerdo al contexto en el cual De acuerdo. se evolucionó, digamos. Sí. Que fueron desarrollándose, Ujú. dándose. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, la antropología, por esos años, llega a conclusiones de ese orden, de las que tú estás intentando de comentar. Ujú. La antropología dice, weón, como parece que nos equivocamos, weón, ¿cachai? Y ahí emerge, en el seno de la antropología y de la etnología, la idea de etnocentrismo. Es decir, Ujú. de interpretar a las otras culturas desde el marco evaluativo y valorativo de nuestra propio. propia cultura. Ujú. Es decir, que es, si te fijáis, justo lo que el origen romano de la cultura. Es decir, los que no son como nosotros son bárbaros Ujú. y nosotros somos la zorra. ¿Cachai? Y lo que debe permanecer, debe masificarse y debe extenderse a lo largo del mundo es lo que nosotros cultivamos porque es lo único que vale la pena. ¿Cachai? Ujú. Y los antropólogos recién, a mediados del siglo XX, se dan cuenta y dicen, bueno, la cagamos medio a medio, estamos acá generando violencias en relación a otras culturas. Ujú. Entonces parece ser, y ahí emerge esta respuesta, que cada cultura tiene sus propias prácticas valorativas que emergen en el seno de problemas que son particulares y evolucionan de formas que no pueden ser previsibles y ni son anticipables, sino que depende de los materiales que tienen, el nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? O sea, tú diste el salto antropológico, tú eres un antropólogo nato. Sí. Siempre me gustó la antropología, güey. Weón, yo en algún punto me acuerdo que una vez me dijiste que te ibas a meter a antropología, weón, y yo quedé... Sí. Yo dije, voy a tener un pana de las ciencias sociales, weón, y quería puro que te metiera el Alberto Hurtado, ¿te acordás? Sí, pues, güey. Casi lo hago. Pero no lo hiciste. No lo hice, es que me complica, por el tema de la comedia, me complica estudiar, güey. ¿Cómo? O sea, estar 5 años en una universidad, güey, respondiendo a pruebas, clases, todo es una responsabilidad que no puedo meter Sí, cuando mi prioridad en la vida es viajar, hacer comedia. de acuerdo. ¿Cachai? Me cuesta, por eso me conformo con leer libros Sí, para obvio. principiantes. No, Antropología para principiantes. pero sí, weón, o sea, yo creo que... no, Pero me gusta, ¿eh? Me gusta. Sí, es bacán. Realmente una disciplina hermosa. ¿Vamos a tener invitado antropólogo? O sea, Ni cagando, no Ni cagando. invitamos más a esos hueones. Sí, pues Eduardo. sí, Sí, porque sí. cae de cajón. Cae de cajón, ¿no? ¿Cómo es el dicho? ¿Cae de cajón o cabe de cajón? Yo creo que es cae de cajón. Sí. ¿Por qué caerá un cajón? No ¿No tengo será idea. cabe? En los cajones caben cosas. Qué sé yo, weón. Yo lo repito de mono nomás, pues, weón. No lo he pensado, la verdad. No. Cabe de cajón. Cae de cajón. No, Bueno, no cabe, sé, no suena sé. como cabe, como toballa. Como cabe de cajón. Toalla está Toballa, dije. reconocida por la RAE. ¿sabías? ¿Toballa? Toballa con B, sí. Ve,
Está bien que la reconozca la RAE, pues, weón. Toma Ya ahí. vamos a hablar eso el próximo capítulo, weón, Ajá. de la RAE. Porque creo que ahí hay todo un tema respecto a la hegemonía cultural, cómo tiene que decirse las palabras, los diccionarios normativos versus los descriptivos. Hay todo un tema ahí que puede ser bien interesante para cuestionarnos nuestras propias prácticas y nuestras propias formas de entender cómo se habla bien o no un lenguaje. Pero eso es un tema que me gustaría dejarlo un poquito atrás a propósito de la cuestión del relativismo cultural. Ajá. Entonces, Llegamos ahí. lo que me parece interesante primero para delimitar y delinear es esto, ¿no? Esta tensión de tres grandes cosas que se dan en estas dos coordenadas. Por una parte, lo que García Canclini llama idealismo o idealización cultural, que es suponer que hay una idea de lo que es la cultura, Ujú. que tendría sus parámetros, que esos parámetros, ¿cierto?, se ajustan a una idea de lo verdadero, de lo hermoso, de lo bello, de lo bueno, ¿no? De lo que es la zorra, ¿ya? Y que en el fondo todos aquellos que no se plieguen a eso, en realidad valen pico, son subnormales, son subcangrejos, como habría dicho este señor boliviano en un gran video, pero no me acuerdo cuál era, pero no importa. Son como subcangrejos, son anárquicos, ¿cachai? Son locos, son bestiales, bárbaros. Eso es una coordenada. Y está la otra coordenada que emerge aproximadamente a mediados del siglo XX con la antropología y la etnología, que es el relativismo cultural, que es la posibilidad de abrir la idea de que en realidad todas las manifestaciones, prácticas, herramientas y Ujú. repertorios culturales tienen su propia validez, es decir, ya no hay una única ideal que claro. tiene su validez, sino que cada cual tiene su validez dentro de las pautas de su propio mundo, ¿cachai? Ujú. Del mundo que ellos crean. Y no hay mejores ni peores, sino que cada una es distinta. Y eso es como el gran, el amplio, ¿no?, marco que aparece con estas dos grandes coordenadas, pero hay que problematizarlo más. Pero yo creo que lo que hay que salvar, o sea, creo que hay algo que es sumamente relevante del concepto de cultura que se deriva del romano, el idealista, del romanticismo alemán, que tiene que ver esta idea de educación, preservación, herencia, que creo que es súper relevante y que Hannah Arendt, la filósofa alemana nacionalizada en Estados Unidos, toca en un texto que se llama Cultura y Política. Y hay otro texto, pero lo voy a comentar más el próximo capítulo, que es muy interesante. Y ella dice como, en realidad hay que entender que rescatar de los romanos, de esta idea de los romanos, no que hay una única cultura que sea buena, sino que lo que hace que lo humano valga la pena vaya más allá de la pura reproducción biológica y de la pura reproducción material del trabajo y el Ujú. labor, es que hay un exceso. Y es la idea de que hay cosas que como humanos debemos proteger del consumo, de la desaparición, de la absorción, y que hay que perpetuarla, ¿cachai? Y yo creo que eso, sea el modelo que sea que tomemos, creo que hay algo que no hay que olvidar, que la cultura se trata de la operación de cuidado, de mantenimiento y de herencia de cierto tipo de manifestaciones que han sido creadas por nosotros, que han sido puestas en juego en momentos históricos, que han sido puestas como un pasado, que merecen ser testimoniadas y legadas a otras generaciones, ¿cachai? Ujú. Y eso lo abre en realidad esta misma definición que tiene esta cuestión que parece media como o fascista, autoritaria o cerrada o conservadurista, que tiene que ver con el hecho de decir como hay una única cultura que vale. No, Es como, ya, es el problema, pero como pero un resabio de eso, ¿no? sí, po. Es O sea, como viene de la misma. por algo consideramos que hay que mantenerlo, que hay que preservarlo. Exacto. Entonces, lo que quería hacer es no botar a la basura toda esa definición, Ya. sino que hay algo que es importante escuchar, Mm. que la definición romana del cultivo, del cuidado, del labrar, ¿cierto? Del construir nuestro paisaje y nuestro hogar, tiene que ver que justamente lo humano va en ese exceso a la puro consumible de lo cotidiano,
a lo puro, a la pura reproducción vital, ¿cierto? Mínima, sino que tiene que ver con que hay algo que perdure a lo largo del tiempo y que generemos condiciones de perdurabilidad de ciertas cosas que habrá que evaluar cuáles son, y eso es lo que creo que deberíamos conversar un poco más el capítulo próximo. Pero la preservación, que es lo que tú ocupaste a propósito hace un rato de la palabra herencia, es algo que tiene que perdurar, que mantenerse. Y si no hay algo que perdure y que se mantenga y que en el fondo responda a problemas del presente y que legue y testimonie posibilidades para el futuro, no hay posibilidad que lo humano tenga una historia, ¿cachai? Y eso es lo bonito que hay que retomar y que no hay que soltar de la definición originaria. O sea, no es puro fascismo, para decirlo así, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hay un problema, ¿no? Si creemos como que todo vale lo mismo, da igual que conservamos o que no, ¿cachai? Como no tendría sentido que hayan instituciones que quieran proteger legados, ¿cachai? Si todo vale, o sea, el relativismo cultural, todo vale un poco lo mismo, ¿no? Yo encuentro que tiene ese problema de que no se entiende que en verdad tenemos que generar condiciones e instituciones para la preservación y la duración, para la huella, para la memoria, etcétera, ¿cachai? Y yo diría que eso es un poco lo que hay que mantener de esa primera definición, tal y como Hannah Arendt lo dice en este texto. Me gustó este corolario porque cerráis con algo que partiste como criticando al principio. Como, o sea, claro, desentrañamos este concepto de cultura, lo que permitió probablemente como muchas violaciones y guerras y cosas, pero al mismo tiempo hay un resabio que hay que mantener. Me gustó eso del exceso que permite lo humano. Exacto. Si no, seríamos, como dice Hannah Arendt, como puros animales que se reproducen y que sobreviven, ¿no? Como decía Coco Legrand, ¿cuánto weón pasa por la tierra, me caga y se muere, weón, y se va? Y no deja nada, weón. Mira, era Hannah Arendt, po, weón. Coco Legrand... Hannah Arendt y después Pilar Sordo. Dale con Pilar Sordo, weón. Pero si escribieron una rutina juntos, pues, weón. Pero no sé si esa, ¿eh? No, sé, esa no. Esa es mucho era el más del antigua. Viva la Diferencia. Sí, qué rabia, weón. Pero ya no que rabia Coco Legrand, que rabia Pilar Sordo, pero bueno, que estudiamos en la misma escuela, entonces... ¿Cómo? Yo estudié en la Portales, ella también es psicóloga de la Portales, weón. ¿Te cae bien? No, como el pico. No. Ya, pero debe ser una mujer inteligente igual. No lo creo. ¿Cómo no? No lo creo. Bueno, amigo. Eso dejémoslo para otro momento. Ahora, me gustaría, antes de terminar este capítulo, dejar instalado que el próximo capítulo lo que me interesa entrar un poco más, creo que son dos cosas, ¿no? La cuestión del relativismo cultural, con mucho mayor énfasis. También me gustaría retomar a propósito de ciertas cuestiones de hoy, de una frase de Walter Benjamin, que me gusta mucho. Me gusta Walter Benjamin. ¿Sí? Nunca lo he leído, pero he leído frases de él citadas por otra gente. Es que Walter Benjamin tiene la característica de que hace fraseos preciosos y de una inteligencia, weón, deslumbrante. Lamentablemente, o sea, él ya murió hace mucho tiempo, pero lamentablemente se suicidó cruzando de Francia a España debido a la persecución nazi. Y de hecho, cuando él muere, él se suicida, lamentablemente gracias a la muerte de Benjamin, dejan pasar a los franceses a España y quedó una obra inconclusa enorme de Benjamin. Pero la frase que quería comentar, que está, si no me equivoco, en las tesis de la filosofía de la historia, dice que todo documento de cultura es a la misma vez un documento de barbarie. Y lo que me parece interesante, que vamos a hablar en el próximo capítulo, es que, si te fijáis, lo que hemos hecho este capítulo es mostrar que están en las antípodas la cultura versus la barbarie. Acá lo que dice Benjamin es que lo más elevado, lo más civilizado, supone internamente la barbarie, que es lo más Pero bestial. eso según con la lupa del tiempo, ¿o no? Claro, con la lupa del tiempo. Como él mismo dice otra frase que también es hermosa, dice, solo el futuro tiene los químicos que van a permitir revelar las fotografías del presente. Buena, ¿eh? Entonces sí, el futuro va a ver... Me gustó más la mía, sí, la lupa del tiempo. Está bueno Está bueno eso, weón.
Pero en el fondo el testimonio, o sea, nosotros vamos a poder leer la barbarie que contiene nuestra civilización, no en nuestra época, sino en el futuro, obviamente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero saber que eso es así nos permite cuidar nuestras decisiones arbitrarias, rápidas, las guillotinas de la historia, ¿no? Que matan, cazan jacobinos, weón, y finalmente uno se arrepiente luego de los errores que cometió. Buenísimo, amigo. Terminamos este capítulo brillante. Me encantó esta conversación, amigo. A mí Muy buen capítulo. igual, amigo mío. Así que nos encontramos para la próxima entrega de Charlas en un Pueblo Fantasma, disponible en estudiosneverland.com en formato podcast y en Spotify solo audio gratuito. Gratuito. Por favor, los invitamos a seguirnos, a compartir el capítulo y a darle la mayor difusión posible a este programa, porque lo hacemos con mucho esmero, mucho cariño y mucho esfuerzo. No solo las caritas hermosas visibles acá ante cámara, sino también toda la técnica, dirección, fotografía, cámara, tramoya, todos los que hacen posible Charlitas en un Pueblo Fantasma. Así es. Que les vaya lindo. No se diga más.